en la UAM, mi correo de la UAM sería lo más cómodo, pero desde aquí de mi casa me es difícil entrar al correo que me asignó la UAM. Por eso es que mi correo es este que les voy a reescribir. Seguramente de ahí vieron la información, las primeras informaciones que les puse. Entonces es así como está escrito, @gmail.com. Entonces, para mí es mucho más sencillo checar este correo que el correo de la UAM, aunque se los escribo. De todas maneras, yo prefiero que me manden correo a la primera de las direcciones, pero mi correo oficial de la UAM es este que estoy aquí escribiendo, pero insisto, no siempre me es fácil entrar y bueno, pues lamentablemente por eso la uso poco, ¿ok? Bien, en cuanto al curso, este curso de probabilidad 1 es un curso, pues un poco distinto a los cursos que han tomado ustedes de matemáticas. Aunque tengo la impresión, no me acuerdo si estoy bien, que como prerequisito para este curso se les pide cálculo avanzado, ¿sí o no? ¿O no es cierto? No, profesor. No, ¿cuál es el? Matemáticas discretas. Matemáticas discretas nada más. Y cálculo de varias variables, ¿no? Matemáticas discretas, sí, claro, eso es importante. Y no les piden el cálculo avanzado, digo, cálculo de varias variables o algo así. ¿O sí, varias uno. Cálculos de varias variables, ok. De varias variables, ok. El 1, ¿verdad? El primero de estos cursos. Bien, con eso es suficiente para un curso elemental de probabilidad. Este curso realmente es un curso relativamente elemental. Hay maneras más sofisticadas de estudiar la teoría de probabilidad, pero esas formas más sofisticadas requieren de más conocimiento de análisis matemático, esencialmente. Entonces, nosotros, con estos prerequisitos, lo que vamos a hacer es un curso donde vamos a estudiar los conceptos básicos de la teoría de probabilidad. Sin embargo, en muchas ocasiones no vamos a profundizar con toda su fuerza debido a que el requisito para estudiarlo con todo detalle, esos temas, está más allá de lo que están estos requisitos. Pero de todas maneras, este curso de probabilidad es bastante bueno en el sentido de que nos va a dar algunas motivaciones para el continuar con el estudio de la teoría de la probabilidad, ya sea en un nivel teórico o en un nivel más bien aplicado, ¿no? Entonces, déjenme seguir con esto. De hecho, hace rato subí la clase número 1 del curso. Yo les voy a estar subiendo cada clase, minutos antes de que empiece la clase, les voy a estar subiendo la clase por escrito en la plataforma CIPI. Seguramente ustedes conocen la plataforma CIPI. Si no la conocen, vayan a ella, regístrense como alumnos de la UAM, que son, y ya pueden buscar el curso con mi nombre, probabilidad 1. Creo que es el único grupo que hay, y entonces buscan el nombre o lo buscan con mi nombre, y ahí van a encontrar la lista de alumnos. O sea, ustedes deben verse en esa lista para asegurarse de que están inscritos en el curso, porque pudiera suceder que si no aparece su nombre en esa lista, entonces tendrán que arreglarlo en servicios escolares para poder, estar inscritos, ¿no? Bien, entonces esa es la plataforma donde se subirán las clases por escrito. Las clases por escrito. Las primeras 2 o 3 clases están hechas en un procesador de texto. Si ya vieron la clase de hace rato, está en un procesador de texto.
pero a partir de la clase número 4, me parece, ya está escrito todo a mano. Y es porque es demasiadísimo trabajo escribirlo en el procesador de texto. En algún momento las pondré en un procesador de texto, pero eso sí requiere de mucho más tiempo, ¿no? Así que a partir de la clase número 3 o 4, espero que mi letra sea lo suficientemente legible, que no haya problema con eso. Bueno, a ver, les comento más antes de empezar. Bueno, por ejemplo, la geometría. La geometría, que seguramente, bueno, ustedes han tomado, quizás han tomado algunos cursos por lo menos de geometría analítica, o ya han tomado el curso de geometría secas, o qué sé yo. La geometría es algo que se considera muy de las matemáticas, ¿no? Si hay algo verdaderamente matemático en este mundo, pues es la geometría, y eso, no hay ninguna duda acerca de eso. Y es que la geometría, pues lo que hace, además de su belleza intrínseca, lo que nos hace es despertarnos la intuición acerca del mundo que nos rodea. Entonces, está puesto en dos partes, ¿no? La parte puramente matemática, como la desarrollaron los griegos, y es como hoy en día se enseña en las licenciaturas en matemáticas. Y está la parte, vamos a decirlo así, como aplicada. Le voy a poner entre comillas, aplicado. Pero por aplicado básicamente quiere decir, pues nos da intuición intuición del espacio que nos rodea. Y no solamente eso, del espacio que nos rodea, pero también de otro tipo de espacios. Entonces, seguramente, si, por ejemplo, si ustedes ya han tomado el curso de álgebra lineal, pero no han pasado por geometría, puede que estén en problemas, porque para comprender el álgebra lineal en toda su potencialidad, hay que haber pasado por un buen curso de geometría. Y con eso, el álgebra lineal se vuelve así muy transparente. Pero bueno, el caso está que la geometría pues nos ha servido para estos dos propósitos. Y cuando hablo de geometría aplicada, pues no se diga, todos sabemos de muchas aplicaciones de la geometría, por ejemplo, en la arquitectura y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues la geometría ha jugado y seguirá jugando un papel central dentro de las matemáticas. Entonces, un curso de probabilidad como aunque tiene muy poco que ver con la geometría, y quizás esa es una de las razones por las cuales muchos matemáticos no gustan de la teoría de probabilidad, por su escasa relación con la geometría. De cualquier manera, la teoría de probabilidad tiene, digamos, dos vertientes que hoy en día son altamente usadas. Está la vertiente puramente teórica, la pura teoría, que hoy en día es una de las teorías matemáticas más desarrolladas a estas alturas del siglo XXI. Y está la parte, pues, aplicada también. Ambas tienen un potencial tremendísimo. De hecho, por ahí he escuchado en varias ocasiones que el siglo XXI, este siglo que estamos viviendo, va a ser el siglo de las matemáticas probabilistas, ¿no? O sea, como que no se ha explotado lo suficiente la probabilidad, y será apenas en este siglo como vaya a desarrollarse, así como en su momento la geometría tuvo un desarrollo esplendoroso, ¿no? Así que bueno, esperemos que así suceda. Y bueno, nosotros en este curso elemental, básicamente, dado que no disponemos así de muchísimas herramientas matemáticas, que digamos, entonces la parte de teoría va a quedar un tanto minimizada, no tremendamente minimizada, pero sí va a haber poca teoría. De vez en cuando sí vamos a plantear
teoremas, vamos a hacer las demostraciones, pero digamos que son los más sencillos, porque los más complejos sí requieren de un bagaje matemático mucho más avanzado que tenemos en este nivel. Y por otro lado, vamos a hacer mucho énfasis en estas partes de la aplicación. ¿Por qué? No porque se les quiera hacer a ustedes matemáticos aplicados, simplemente probabilidad, precisamente de donde toma sus motivaciones, todos los conceptos que se verían excesivamente abstractos si uno se remite únicamente a la teoría, todas esas motivaciones vienen, para bien o para mal, de las aplicaciones. Entonces, en un primer curso de probabilidad, justamente lo que vamos a hacer es, pues, una serie de situaciones que van a aparecer como si estuviéramos solamente viendo aplicaciones. En realidad, el curso va a estar lleno de ejemplos, eso sí va a pasar. Y esos ejemplos a veces se les puede interpretar como aplicaciones. Generalmente no son aplicaciones de a de veras, sino simplemente son ejemplos que ilustran los conceptos que vienen en la teoría. Así que, bueno, pues les aviso, ya seguramente ustedes ya tienen esta formación matemática, ¿no? De ir partiendo de los axiomas e ir desarrollando la teoría a través del proceso deductivo, ¿no? De teorema, demostración, corolario, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo está, pero estructurado de manera impecable. Entonces, aquí la impresión que nos va a dar esta primera exposición de la teoría de probabilidad es que la cosa parece desordenada, como que no hay una... pero sí la hay. Lo que sucede es que esa estructura teórica tiene que esperar a que el alumno tenga más requisitos matemáticos para poder entender esa teoría. Pero entonces aprovechamos ese tiempo para las motivaciones a la teoría. Entonces, básicamente, eso es el mensaje inicial con el que vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, lean bien la planeación del curso. Vamos a tener 3 exámenes parciales. 3 exámenes parciales. Y al final vamos a tener un global, un examen global, pero este global es opcional, solamente para quien desee mejorar la calificación. O sea, no están obligados a ir al examen global, solo es para quien desee mejorar la calificación. La escala de calificaciones por ahí la tenemos escrita, ¿verdad? En la planeación. Así que, pues es la usual que usamos en la UAM. Y insisto, lo que son obligatorios son los exámenes. Y el examen global es opcional para quien desee. O sea, no nada más para las personas que reprobarían con el puro promedio de los parciales, es para cualquier persona que quiera mejorar, que tiene una S y quiere subir, o quien tenga una B y quiere subir, pues tiene que jugársela en el global, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el asunto. Por ahí vi un correo que alguien me preguntaba si podía ser oyente, y bueno, sí, en principio no hay problema con los oyentes, sí, en principio. La cosa es que la cosa está en lo siguiente. La única forma de asentarles calificación a las personas que sean oyentes, pues no puede ser en el acta oficial del curso, pues tendría que ser en el examen de recuperación. El punto es que en el examen de recuperación siempre son 2 sinodales. Entonces, ese es el detalle que a veces dificulta o imposibilita este asunto de guardar la calificación, porque al menos que los 2 sinodales se pongan de acuerdo, generalmente no se acepta calificaciones guardadas. Pero en principio ustedes pueden venir a la clase. Claro, seguramente
necesitarán de que yo los admita en la clase en Zoom, así que les pediré, por favor, que le avisen a sus compañeros interesados en ser oyentes, que me pongan un correo y ya los voy agregando a que tengan acceso a la clase. Y bueno, eso básicamente es lo que va a suceder. Entonces, la clase va a ser en Zoom, como ahorita, en el horario oficial marcado, de 12 a 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. ¿Ok? Entonces, y bueno, los exámenes, pues, como la clase en línea presenta dificultades para el asunto de la evaluación, pues básicamente vamos a tener tareas examen. Vamos a tener tareas examen. Bueno, o sea, se van 3. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y también tendré listas de ejercicios para ustedes que los vayan desarrollando. Que estos nada más son para irse preparando para el examen. ¿De acuerdo? Entonces, un detalle más que tengo que decir. Decía yo hace unos minutos que en la clase hay mucho de motivaciones, ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que este curso de probabilidad 1, así como está planteado, que no es un curso estrictamente teórico de teoría de probabilidad, este curso tiene un importante traslape, acuérdense del signo de intersección, con el curso que estudian sus compañeros de ingeniería que se llama probabilidad aplicada. Es mucho el material en la cual ambos cursos coinciden. En el curso de probabilidad 1 haremos un poco más de detalles matemáticos, pero el contenido básicamente es el curso de probabilidad aplicada, que ya lo he dado ahorita en la época de pandemia. Entonces, las notas que les voy a estar mandando son precisamente las notas que les he mandado a mis alumnos de probabilidad aplicada, pero les voy a estar haciendo énfasis en algunas cosas teóricas extra. Ajá. Así que ustedes van a recibir cada día de la clase unas notas e incluso van a estar viendo el título de las notas, dicen probabilidad aplicada, porque son notas que yo hice para ese curso. Y cuando haya que agregar algo sobre la teoría, lo voy a escribir, le tomaré foto para volverlo PDF y también se los adjunto, de tal manera que basados en el curso de probabilidad aplicada y complementado con algunos desarrollos teóricos que no hay en el curso de probabilidad aplicada, pues ahí es como vamos a armar todo el curso, ¿de acuerdo? Entonces, ya dicho esto, pues ya podemos empezar. Así que la intersección no solamente es no vacía, sino que prácticamente es lo mismo. Entonces, ciertos puntos de vista, ¿no? Pero insisto, en los aspectos teóricos que sí puedan exponerse en este curso, pues ahí haré el correspondiente anotación, lo vamos a ver aquí en la clase, y de tal forma que ustedes tengan ambos aspectos de la teoría, sobre todo el primer lado teórico, lo menos difícil, pero lo más completo posible, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir empezando para aprovechar el tiempo, dado que no tuvimos sesión el lunes. Entonces vamos a ir avanzando. ¿Puedo borrar? Ustedes díganme, por favor. Sí, profesor. Voy a borrar. Bien. Entonces, las matemáticas que hasta el momento hemos estudiado, esencialmente nos hablan de modelos deterministas. Entonces, justamente, voy a platicar un poco de qué es este asunto de los modelos deterministas. Quizás hasta han escuchado el término,
Pues eso es justamente de lo que voy a empezar. Determinista, nosotros vamos a estudiar. Entonces, es ahí donde se va a ver la diferencia. Pues desde que la ciencia empezó a formalizarse, a hacerse ciencia allá por el Renacimiento, más o menos, y no se diga en el siglo XIX, ¿no? En el XX, por supuesto, toda la ciencia, la física, la química, o sea, toda la ciencia dura, pues estuvo como regida por estos modelos deterministas. Esencialmente, ¿qué es eso de los modelos deterministas? ¿No? Bueno, déjenme poner un ejemplo concretito para darme a entender, y así procuro no hablar tan en abstracto, porque finalmente el concepto de modelo determinista es un concepto más de tipo filosófico, ¿no? Pero como yo no soy filósofo, no podría hablar precisamente en esos términos, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo. En las notas hay otro ejemplo, el ejemplo de la caída libre, me parece. Aquí voy a poner uno mucho más sencillo para que todos entendamos. Entonces, voy a remitirme a algo que aprendemos en física, la física más elemental que hay, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Así que pongo lo más sencillo. El movimiento rectilíneo uniforme. ¿De qué nos habla este movimiento rectilíneo uniforme? Pues nos dice que si un objeto se mueve de manera recta en el espacio, sin cambiar su situación de movimiento, sino que siempre se mantiene a la misma velocidad, bueno, pues me permite calcular esa velocidad, velocidad, pues se define como la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Entonces, esta D es distancia recorrida, y este es el tiempo. Incluso se expresan en unidades, por ejemplo, la distancia recorrida pueden ser metros, el tiempo pueden ser segundos, de tal manera que la velocidad se mide en metros sobre segundos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el caso está que lo que quiero aquí destacar es simplemente el dato de la ecuación, por eso la encerré en rojo. Simplemente es una ecuación, es una expresión que me dice si yo le pongo un cierto valor numérico a D y le pongo un cierto valor numérico a T, esta operación, cociente, me produce la velocidad correspondiente. No más. Entonces, si yo modifico estos dos términos, pues la velocidad correspondiente va a estar dada de esta manera. O sea, bajo ninguna circunstancia, si un objeto se mueve uniformemente a velocidad d, recorre una distancia d entre t unidades de tiempo, pues de ninguna manera puedo esperar que esa velocidad varíe. La velocidad, si es siempre la misma distancia recorrida en el mismo tiempo, la velocidad seguirá siendo siempre la misma. Eso no tiene vuelta de hoja. Y lo mismo pasará con la caída libre y todas estas fórmulas que aprendemos en la mecánica clásica, de tal manera que si uno se echara un clavado acerca de la historia del desarrollo de las matemáticas, pues nos vamos dando cuenta cómo es que, por ejemplo, el álgebra y más adelante el cálculo se fueron desarrollando en función de las necesidades que había, por ejemplo, en física. Y básicamente el asunto es, dadas, y eso es justamente la esencia de los modelos deterministas. Esta ecuación es un ejemplo de un modelo determinista. Dadas condiciones
iniciales y leyes de movimiento iguales, el resultado no cambia, es siempre el mismo. El resultado no cambia. Cada vez que se hace cada vez que se alimenta al modelo con ciertos datos, el modelo nos produce un cierto resultado. Si al mismo modelo le vuelvo a introducir los mismos datos, el modelo me regresa el mismo resultado. Eso es esencialmente la idea del modelo determinista. Este es un ejemplo de tantos. La fórmula aquella de tiro parabólico, de la caída libre, es otro. Toda la física clásica está hecha de modelos deterministas, que a su vez fue lo que fue dando lugar a el álgebra y todos estos desarrollos que pues, ya de alguna manera conocemos, ¿no? Sin embargo, ya en el mero siglo XIX empezaron a ocurrir cosas diferentes, y eso fue lo que a final de cuentas fue dando lugar a la necesidad de otro tipo de modelos. Y bueno, pues puedo borrar para continuar con la exposición que estoy aquí dando. Sí, profesor. Bien, voy a borrar. Entonces, ya en el siglo XIX, ustedes saben que en el siglo XIX la ciencia sufrió un desarrollo tremendísimo. No se podría decir que es la edad de oro de la ciencia, pero sí definitivamente el desarrollo que sufrió la ciencia durante el siglo XIX fue estruendosísimo. Y bueno, ya en el siglo XIX empezaron a aparecer cosas en donde ocurría un poco. Entre ellos, por ejemplo, lo que se llamó física estadística, y luego un poco más adelante lo que se llamó física cuántica, pero no solamente la física, sino que cuando también empezaron a desarrollarse otras ciencias como la biología, acuérdense de Darwin, en el siglo XIX, y acuérdense, o en las ciencias sociales, ¿no? En las ciencias sociales, empezaron a observarse situaciones como la siguiente. Se tienen condiciones iguales, procesos iguales, pero, y aquí viene el gran pero, resultados posiblemente distintos. Hablando de esta combinación de biología y ciencias sociales, ¿no? La psicología, ¿no? Acuérdense de Freud y estas gentes, ellos mismos empezaron a observar ese tipo de situaciones, ¿no? Personas que vivían bajo ciertas condiciones iguales o muy similares de vida, de todas maneras sus vidas se desarrollaban de formas distintas. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? A diferencia, pues, de lo que era la ciencia dura previa a la física estadística, el asunto estaba en, la extrañeza estaba en el hecho de que, aunque se repitieran las mismas condiciones, los resultados podían ser distintos. En cambio, en la ciencia determinista, si repito las condiciones, los resultados son los mismos. Como dijera Einstein, que Einstein era pues un científico muy determinista, él no creía en los asuntos de la probabilidad. Él decía, hay dos famosas frases de Einstein, una que dice que Dios no juega a los dados, en el sentido de que pues, no, él no aceptaba que hubiera aleatoriedad en los fenómenos de la naturaleza, y por otro lado decía que si
repites lo mismo una y otra vez, no esperes obtener resultados diferentes, vas a obtener siempre lo mismo. Esa frasecita, que seguramente han escuchado muchas veces, pues de alguna manera de lo que habla es del pensamiento determinista de Einstein. Bajo las mismas condiciones, el resultado no va a cambiar, va a ser siempre el mismo. Sin embargo, era evidente que sí ya había observaciones y situaciones en las cuales las condiciones iguales de todas maneras producían resultados distintos. Entonces uno dice, cámara, ¿y esto cómo le hago, no? ¿Cómo trato con este tipo de objetos, este tipo de situaciones? Y sobre todo cuando se pretendió darles una formalidad matemática, ¿qué óvole? ¿Cómo le hago para lidiar con eso? Bueno, la teoría de probabilidad empezó a dar una cierta respuesta a ese asunto. Es más, déjenme hacerles un poco más de historia sobre este asunto y ya nos podemos estudiar probabilidad. Entonces, un poquito más de historia sobre este asunto. Ahora nos remitimos a hace como 100 años, en el año, creo que 1920 o 21, hace 100 años básicamente, hubo un congreso internacional, como siempre, bueno, como desde hace muchas décadas existen congresos internacionales de matemáticas en donde llegan los grandes pensadores de las matemáticas para exponer sus trabajos. Entonces, en el año 1920 hubo uno de esos congresos internacionales, pero se volvió muy importante porque había un matemático, en ese momento, pues tal vez el matemático más importante de ese momento, que se llamaba David Hilbert. Y en su conferencia, dar una lista, no me acuerdo de cuántos problemas, pero una lista de problemas matemáticos que según él, serían el centro de toda la investigación matemática del siglo XX. Ajá. No me acuerdo cuántos problemas planteó él. Algunos de esos ya se han resuelto, otros siguen sin resolverse, y ya pasó un siglo, pero el caso está que él plantea esa lista de problemas. Y porque pues era así como que el gran patrón de las matemáticas en ese momento. Entonces, según él, la investigación matemática tendría pues una serie de senderos, y el número 6 de esos problemas, esto que voy a... Entonces, el número 6 era el siguiente. El problema número 6 era hacer de la física una rama de las matemáticas. O sea, ¿cuál era la pretensión de Hilbert? Pues hacer reducir toda la física a un asunto meramente matemático, así como lo es la física clásica en muchos sentidos, ¿no? Uno puede estudiar física mecánica elemental sin precisamente necesidad de tener que ir al laboratorio para entenderla. El puro desarrollo teórico, que al final de cuentas no es más que un asunto matemático, pues se puede dar. Entonces, la pretensión de Hilbert era hacer eso mismo con absolutamente todas las ramas de la matemática, y el problema era, ¿cómo? ¿No? Sobre todo porque desde el siglo anterior había ya fuertes indicios de que eso sería muy, muy, muy difícil. Entonces, al menos en ese momento el problema no estaba resuelto, y de hecho sigue sin estar resuelto. La mera verdad es que solamente ha habido respuestas parciales para este problema número 6 de Hilbert, que nos está diciendo que solamente algunas cosas se pueden hacer. Entonces, la vieja mecánica de Newton, pues por supuesto que se puede hacer, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, la física estadística, ¿no? La física estadística, pues esa no se rehusaba, ¿no? a entrar en ese programa de Hilbert, ¿no? Porque no, ¿cómo? Entonces, ese tipo de problemas fueron motivando la investigación.
Y básicamente el asunto es cómo es que bajo las mismas condiciones es posible que ocurran distintos resultados. Y sobre todo, ¿cuál de todos ellos, no? Vamos, si vuelvo a la situación del ejemplo del movimiento uniforme, si yo despejo la distancia, pues es la velocidad por tiempo. Entonces, si yo alimento a esta ecuación con el dato de la velocidad y el tiempo, pues esta formulita me permite predecir la distancia. No necesito ir al laboratorio, no necesito subirme a mi coche para hacerla, para ver de qué se trata. Simplemente la formulita me dice, dame la velocidad, dame el tiempo y este producto me va a producir la distancia. Perfecto. Entonces, y bueno, pues toda la ciencia aspiraba a ese tipo de cosas. De tal manera que ahora, ante el hecho de que bajo las mismas condiciones, los resultados son distintos, pues ahora el problema es qué va a pasar, predecir cuál de todos va a ocurrir, cuál de todas las posibilidades va a ocurrir. Entonces es aquí en donde voy a empezar con el primer ejemplo de lo que estamos hablando. El primer ejemplo de fenómeno que no puede modelarse, que no puede tratarse con un modelo determinista, tratarse con un modelo determinista. Algo tan simple como eso, como lo que sigue. Se lanza un dado. Todos hemos visto el dadito. Es un cubito con 6 caras y en las caras están apuntados los números, aunque sea de manera de puntitos, pero están ahí anotados, ¿no? Y el asunto es que podemos lanzar el dado desde pues una altura inicial, incluso podemos lanzarlo hacia arriba si queremos o lo que sea, ¿no? O sea, una posición inicial, una velocidad inicial, condiciones similares, y de todas maneras, cuando el dado cae al suelo, a veces cae el 1, a veces el 2, a veces el 3, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos predecir qué va a ocurrir con el lanzamiento del dado. Lo mismo pasará con una moneda. La moneda tiene 2 posibles resultados. El dado tiene 6 posibles resultados, y aunque lo lancemos bajo las mismas condiciones, una y otra vez, resulta que la cara que nos ofrecen puede estar cambiando y no hay manera de predecir cuál es ese cambio. Entonces, cuando nos preguntamos por qué va a pasar con estos resultados, lo único que tenemos que lo único que podemos decir es, de alguna manera, medir qué chance tiene uno o el otro de ocurrir. Y entonces es ahí en donde aparece este concepto que voy a introducir, que es en muchos sentidos opuesto al concepto de modelo determinista. Entonces, veamos los modelos aleatorios. Eso es de lo que se encarga la teoría de estudiar modelos aleatorios. El término aleatorio pues significa es algo que no puedo determinar de forma unívoca a priori. Y bueno, pues por ejemplo, la cara que me va a mostrar el dado cuando yo lo lance. Entonces, para decirlo de manera un tanto filosófica, es que son situaciones que nos arrojan diferentes resultados, aunque se les repita bajo las mismas condiciones. Bajo las mismas condiciones.
Y vean ustedes, volviendo aquí al asunto del dado, ¿no? Pues nadie negará que el asunto, que el dado, el movimiento del dado, la caída del dado de física clara, tiene más que, no tiene ningún misterio, ¿no? Es un sistema mecánico. ¿Por qué las leyes de la física newtoniana no las podemos aplicar para predecir la cara del dado? Ese es básicamente el problema. Podemos medir el tiempo que tarda en caer desde la altura que lo lanzamos y qué sé yo, pero predecir qué va a caer, eso no es posible. Quiere decir, en cierta forma, que nos falta información. Y justamente esa falta de información es la que, si la tuviéramos, a lo mejor sí podríamos hacer la predicción exacta. El problema es que ni siquiera sabemos qué tipo de información nos está haciendo falta. Entonces, bueno, porque alguien podría decir, pues se trata de plantear un sistema de ecuaciones diferenciales apropiado para poder hacer la predicción, ¿no? Si ustedes ya toman el curso de ecuaciones diferenciales, pues las ecuaciones diferenciales lo que nos brindan son el ejemplo más claro, más acabado de lo que son los modelos deterministas, ¿no? Por eso hablaba yo hace un rato de condiciones iniciales y leyes de movimiento, porque pues, de eso hablan, a final de cuentas, las ecuaciones diferenciales, ¿no? Las condiciones iniciales, pues son las condiciones de entrada, y las leyes de movimiento, pues son la ecuación diferencial misma, ¿no? Bueno, pues el hecho es que no, hasta el momento, no sé en las décadas que siguen, pero hasta el momento no se ha podido ecuaciones diferenciales que me permita predecir con absolutísima precisión qué le va a pasar al dado, qué cara nos va a mostrar. Eso a lo mejor sí algún día llegamos a ese momento, pero hasta el momento no se ha atendido. Es un problema abierto que tiene la ciencia y la pregunta es, ¿se podrá algún día o no? Pues quién sabe. Entonces, mientras no se pueda, necesitamos tratar el asunto del dado de otra manera. Y ese se trata a través de los modelos aleatorios. Borrar. Continuar con lo que estoy diciendo. Bueno, ya que tenemos eso, ahora sí, vamos a hablar de, bueno, ya hablé de conjunto de posibles resultados. Ajá. Entonces, lo que nos interesa son los modelos aleatorios. Y bueno, pues lo que está diciendo aquí es que, aunque repitamos la experiencia bajo las mismas condiciones, los resultados varían. No sabemos exactamente qué es lo que está actuando detrás de esa variación. Entonces, bueno, pues en primer lugar vamos a hablar del conjunto de posibles resultados. Conjunto de posibles resultados. De un modelo aleatorio. Bueno, de entrada es un conjunto, así como lo entendemos en matemáticas. Ese conjunto tiene un nombre reservado, que es la letra griega o conjunto de posibles resultados. Y cada vez que uno quiera construir un modelo aleatorio, lo primero que hay que tener en la cabeza es haber identificado el conjunto de todos los posibles resultados. ¿Ok? Entonces, vamos al ejemplo de la moneda y el dado. Y para ahí no hay problema para identificar el conjunto de posibles resultados, ¿no? Ejemplos. Digamos, se lanza la moneda una vez, eso sí, digamos, la lanzamos una vez. Y el conjunto de posibles resultados, pues ya sabemos que son dos. A de águila y S de sol. Hay dos posibles resultados. No hay más que hacer. Si lanzamos el dado, el dado que se lanza una sola vez,
Bueno, pues en esas condiciones, el espacio muestral es cualquiera de los 6 numeritos, ¿no? Que en el dado están representados con puntitos, pero a nosotros a la hora de escribir, pues nos resulta más cómodo ponerlo con números arábicos. Entonces, ahí estaría. Entonces, construir un espacio, el espacio de posibles resultados. Entonces, nada más déjenme introducir aquí una definición, si no, se me va a pasar. Al conjunto de posibles resultados se le llama espacio de muestras o también se le llama espacio muestral. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde sale el nombrecito? Ajá, ¿por qué muestras? Bueno, el nombrecito viene precisamente de pues la historia de la teoría. Entonces déjenme, bueno, voy a seguir con los ejemplos y en algún momento va a aparecer el ejemplo que justifica el nombre que se le da a omega, al espacio muestral, ¿no? Entonces déjenme continuar con los ejemplos. Ahora supongamos que vamos a lanzar el dado 2 veces. Se lanza el dado, pero 2 veces. Ok. Entonces, son 2 veces. Hay un primer lanzamiento y hay un segundo lanzamiento. Y tomamos nota de qué salió a la primera y qué salió a la segunda. Ajá. Entonces, ahora, al hacer eso, el espacio muestral, o sea, el espacio de posibles resultados, siempre necesitamos describirlo de una manera matemática, porque pues es un conjunto, entonces nosotros sabemos para qué me sirven los objetos desde el punto de vista matemático. Pero ahora, ¿cuáles son los posibles resultados? Cuando el lanzamiento era una sola vez, pues no había duda, águila o sol. Pero el punto es, perdón, se lanza el dado, perdón, dado. El resultado era 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Pero ahora lo que tengo es un lanzamiento 2 veces. Entonces, pues inmediatamente se me prende el foco y digo, pues estoy obteniendo una pareja. Ajá. Y entonces justamente eso es lo que vamos a hacer. Sería el conjunto de parejas I, J, donde I, ambos números, pertenecen al conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Ahí cierro el paréntesis. Nada más hay que aclarar que la primera posición de la pareja es para lo que sale en la primera tirada, el primer número que notamos, y la segunda posición de la tirada es lo que nos salga en el segundo lanzamiento. Ajá. Así que, pero bueno, ahí por lo menos las matemáticas nos dan una herramienta para poder describir correctamente el conjunto de posibles resultados. Ahora, si le echamos un ojo a esta cuenta que este conjunto, este espacio muestral, no es otra cosa sino el producto cartesiano de 1, 2, 3, 4, 5, 6 consigo mismo, ¿sí o no? 4, 5, 6. ¿Sí o no? Son todas las parejas ordenadas que puedo obtener de este numerito. No hay duda de eso, ¿verdad? Entonces, a través de parejas ordenadas puedo pensar en esta situación. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí tengo el ejemplo. Y ya que tengo esa generalización, bueno, pues podría yo pensar en algo un poquitito más difícil, ¿no? Imaginemos que ahora se lanza, digamos, ejemplo número 3, se lanza el dado. Voy con el dado, digamos, n veces, no nada más 2, ni 3, ni nada, n veces, ¿no?
¿no? Donde n es un número natural dado de antemano. Entonces, el espacio muestral, ¿cómo lo podríamos describir? Bueno, cuando lo lanzamos una vez, nada más era el conjuntito del 1 al 6. Dos veces, pues es ese conjunto, pero con producto cartesiano consigo mismo. Para lo demás, pues como tenemos que hacer la lista de posibles resultados, esencialmente, pues lo que nos va a tocar es escribir lo que salga en la primera, lo que salga en la segunda, bla, 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 hasta lo que salga en la enésima. Es la lista que tenemos ahí. ¿La lista es ordenada? Pues sí, porque puede que primero me salga águila y el segundo me salga sol, que no sería lo mismo que primero salga sol y luego tal con sol. Son dados, ¿verdad? Que primero me salga el 1 y luego el 6, y luego el 6 y luego el 1, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una eneada. Así que los IJs que ustedes ven aquí, pues no son más que números entre el 1 y el 6. De tal forma que entonces identificamos rápidamente este conjunto como ¿quién? Pues el producto cartesiano de 1, 2, 3, 4, 5, 6 consigo mismo n veces. 1, 2, 3 hasta el 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos factores hay en este producto cartesiano? Pues hay 6 exactamente. Entonces, digo, hay n factores. O sea, son como vectores, ¿verdad? Eso es justamente lo que está sucediendo. Entonces, bueno, por lo menos aquí ya nos estamos dando cuenta de que la herramienta matemática con la que hemos estado estudiando, pues podemos hacer uso de ella. Claro está que no hay que perder de vista el hecho de que hasta el momento lo que tenemos es el conjunto de posibles resultados. Nada más, finalmente es un conjunto. El asunto es, algo más hay que hacer con este conjunto para poder tener correctamente el modelo aleatorio que andamos buscando. Pero de entrada, el saber reconocer los posibles resultados del conjunto, pues está bien. Ahora un ejemplo un poco más sofisticado. Consideremos lo siguiente. Le voy a llamar P. Al siguiente término, es una variable, finalmente, de que sea el tiempo que tardamos en llegar en ir de la casa a la escuela. Bueno, pues muchos de ustedes dirán, pues yo me hago una hora, ¿no? Y solemos pensar que pues nada más una hora, ¿no? Pero si nos fijamos con detalle, ocurre algo que, bueno, hay que tomar en cuenta. No es exactamente una hora. A veces tantito más y a veces tantito menos, ¿de acuerdo? Pero que sea exactamente una hora, no. O sea, puedo salir de la casa a las 8 de la mañana para llegar a la UAM a las 9, ¿no? Pero digamos que si llego 9:05 o que llego 8:55, pues por fines de redondeo, digo, pues llego a las 9 porque hago una hora. Pero el hecho está que este dato puede cambiar de un día a otro, ¿no? Acuérdense que los viernes de quincena son mucho más traficados que los miércoles de media quincena, por ejemplo, ¿no? Entonces, de entrada, pues, esta variable va cambiando, no nada más con el día, sino que simplemente por algo que no podemos controlar, algo que se escapa totalmente de nuestro control, que es el tráfico que hay en la calle, ¿no? Entonces, ese tráfico vehicular es una variable tan compleja, pero que sabemos que eso es lo que influye. Además, si nos vamos en metro, ¿qué tal que se le poncha la llanta al metro? Eso es una eventualidad, ¿no? Es algo que podría ocurrir, que no podría no ocurrir, ¿no? Así que esto se podría pensar que es algo aleatorio. Ok, entonces, ¿cuál sería el espacio muestral en este caso? ¿Cuál sería el posible conjunto de valores que habría de tomar esta variable?
Pues bueno, no sé, es simplemente su número. Evidentemente es un número positivo porque me está midiendo el tiempo, pero si yo dijera 1 hora nada más, bueno, pues sí, pero en realidad es como que alrededor de 1 hora, aproximadamente 1 hora. De hecho, hasta en el lenguaje cotidiano solemos usar ese tipo de expresiones, ¿no? Yo me hago a la UAM más o menos como 1 hora. Ese más o menos ya nos está denotando esa aleatoriedad, ¿no? Pero ¿cuál exactamente? Bueno, pues como es un número, lo primero que se nos ocurre como matemáticos es que pues, debe pertenecer, debe ser en algún intervalo. ¿Ok? Que sea un intervalo. Entonces, el espacio muestral que sea un determinado intervalo, donde A y B son números reales y A más pequeño que B. Ok, pues no hay problema. Pero noten la diferencia entonces. En estas circunstancias, el espacio muestral, a diferencia de los ejemplos anteriores, este ya es un conjunto infinito. De hecho, infinito no numerable, ¿verdad? O a ver, pongamos otro ejemplo más, ¿no? Aquí en la UAM, todos sabemos eso, todos los alumnos tienen un cierto número de oportunidades para aprobar un curso, ¿no? Y bueno, ¿cuántas son? Pues son 5 oportunidades, ¿no? Entonces van ustedes y se inscriben a un curso, no lo aprueban, bueno, pues tienen una segunda oportunidad y luego una tercera oportunidad que ya nada más será en examen de recuperación, pero bueno, el hecho es que hay 5 oportunidades. Y quien agota las 5 oportunidades y no aprueba el curso, pues queda dado de baja de la universidad, eso lo sabemos perfectamente. Entonces, si yo pienso en eso, en el número de veces en que el alumno, déjenme llamar a esta variable, es el número de veces en que un alumno, intenta aprobar el curso, aprobar un curso, bueno, esto que nos va a arrojar, pues a priori no sabemos, ¿no? Pero el conjunto de posibles resultados, o sea, de posibles valores que hay que tomar es, pues 1, 2, 3, 4, 5. Hay un número finito, pero eso es porque estamos en la UAM, ¿no? Pero hay otras universidades en donde no hay esta restricción. Así que el alumno puede continuar indefinidamente hasta finalmente aprobar el curso. Entonces, en otras universidades, la cosa es más laxa y esta misma variable, pero aplicada a un alumno de una de esas instituciones, pues me va a arrojar un conjunto de posibles resultados posiblemente infinito, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. O sea, como no hay límite, entonces pues simplemente cualquier número natural. En ese sentido, el espacio muestral coincide con los números naturales. De tal manera que tenemos de todo, ¿no? Tenemos un espacio muestral finito, a veces un conjunto infinito numerable, como aquí, y a veces un conjunto infinito no numerable, como aquí. Así que la estructura de omega puede ser muy diversa y de tal manera que es necesario controlar esa estructura para que no, pues para no meternos en demasiados problemas técnicos, ¿no? Y bueno, entonces eso hace que tengamos que introducir el siguiente concepto. Entonces, ¿puedo borrar para continuar? Sí, profesor. Sí, profesor. Voy a borrar. Bien. Entonces, vamos a introducir la noción de evento. Entonces, primero la noción intuitiva de evento. Y luego ya la definición rigurosamente matemática. Bueno, la palabrita evento, que aquí estoy señalando, bueno, en el español que hablamos aquí en México,
hacemos un uso abusivo de esta palabra porque en México pensamos que el evento, pues, es la fiesta, el compromiso, incluso el funeral, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, a eso le llamamos evento, ¿no? Y bueno, claro, el asunto del funeral es algo que puede sorprendernos, ¿no? No lo esperábamos y ¡pum! De todas maneras salió. Las fiestas, los compromisos, bueno, pues esos con mucha anticipación los estamos esperando, ¿no? De tal manera que el término evento lo manejamos de una manera un tanto confusa. La palabra evento en realidad deriva de otro término que se llama eventualidad. Y el término eventualidad lo entendemos con mucha más precisión. Eventualidad es algo que puede o no ocurrir, ¿de acuerdo? De tal manera que a manera de definición preliminar, evento es algo que puede o no ocurrir. Pero dicho de esta manera, no, así como que ejemplos, pero no es una definición rigurosamente matemática. Entonces, enseguida paso a la definición rigurosamente matemática. Pero quiero empezar con los eventos. Por ejemplo, con los ejemplos. Primer ejemplo. El primer ejemplo es, bueno, los seguros de vida, ¿no? Cuando alguien compra un seguro de vida, ¿para qué se compra el seguro de vida? Pues es para proteger a su familia de la eventualidad de morirse, ¿no? Si la persona se muere, bueno, pues la familia recibe una compensación económica. Entonces, de hecho, en el lenguaje de los seguros de vida se habla con esta terminología, el evento, la eventualidad. Hay que protegerse contra alguna eventualidad. Lo mismo pasa con los seguros de los coches y cosas por el estilo. Entonces, ahí de entrada, ese es un ejemplo en donde ocurren las eventualidades. Pero esos ejemplos son muy sofisticados. Vayamos ahora a ejemplos de kindergarten para entender las cosas de una manera más simple. Un segundo ejemplo es el siguiente. El segundo ejemplo es, bueno, pues a ver, se lanza el dado. Se lanza el dado. Ya sabemos que el espacio muestral es el conjunto de números del 1 al 6. Pero ahora pensemos en la siguiente frase. El resultado del lanzamiento, como es uno de estos números, pues ahora lo queremos así, es par. El resultado es par. Y efectivamente, cuando lanzamos el dado, a veces lo que obtenemos es un número par y a veces es un número impar, ¿no? De tal manera que la frase que está ahí encerrada, pues lo único que está haciendo es definir un subconjunto de omega. ¿Cuál? Bueno, déjenme ponerle letras, vamos a necesitar de letras. ¿Cuál es ese conjunto? Pues el conjunto de los pares, 2, 4, 6, que efectivamente es un subconjunto de omega. Entonces, dicho esto, pues, eso ya de entrada es lo que necesitamos para definir el concepto de evento. Entonces, va una definición de evento. Sin embargo, aún así, esta definición le falta un poquito más. Y enseguida es como la voy a aclarar. Definición de evento. Ya sabemos intuitivamente que es algo que puede o no ocurrir. Pero a la luz de este ejemplo que está aquí, un evento es un subconjunto, de omega. Tal cual, así como en este ejemplo, cada vez que hagamos referencia a un evento, estaremos haciendo referencia a un subconjunto del espacio muestral. Ajá. Bueno, pues a final de cuentas obtendremos un resultado, o sea, un elemento de omega.
si omega, perdón, si, bueno, déjenme escribir. A los elementos de omega, los voy a denotar con la letra omega minúscula. Entonces, digamos, sea omega un espacio muestral, que hasta el momento no es más que un conjunto, y sea E un evento que hasta el momento no es más que un subconjunto. Así que, digamos que hasta el momento nada más estoy haciéndoles un cambio de terminología. Bueno, y vamos a tomar un elemento arbitrario de omega, o sea, uno de los posibles resultados. Y bueno, si ese elemento arbitrario pertenece al conjunto E, diremos que el evento B, el evento E, ocurre. Ajá, es como si omega fuera una bolsa, ¿no? Y le metemos la mano a la bolsa para sacar a alguien de la bolsa. Pero de esa bolsa hay alguien, un subconjunto que especialmente nos interesa, y si el objeto que obtenemos de la bolsa sí pertenece a ese subconjunto que nos interesa, pues vamos a decir que ese evento es el que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento evento no es más que un subconjunto, y cuando el elemento resultante en el experimento pertenezca a ese subconjunto de omega, diremos que E está ocurriendo. ¿Ok? Bueno, entonces los eventos pueden ocurrir o no ocurrir. O sea, si el omega que aquí elegimos no pertenece a E, diremos que no ocurre el evento B. No ocurre el evento B. ¿Ok? Entonces, así que, bueno, si voy nada más para ilustrar la terminología, ¿no? Voy al asunto del dado y tomo como evento si E son los pares, bueno, entonces E complemento son los impares. ¿Ah? Entonces, cuando elijo un elemento de omega, si omega es E, o sea, si omega es un número par, dije, me salió par. Y si me sale en E complemento, pues quiere decir que me salió impar. Entonces, en palabras, aquí diría, sale par, y aquí es sale impar. Así que nada nuevo, lo que está cambiando es la terminología, pero esencialmente los eventos son subconjuntos del espacio muestral. ¿Ok? Entonces, los eventos, como lo dice de manera intuitiva, tienen cierta oportunidad de ocurrir, de tal suerte que, de alguna forma, hay que medir esa oportunidad que tienen los eventos de ocurrir. Entonces, la probabilidad de un evento, la probabilidad de ocurrencia de un evento, pues, dicho de manera intuitiva, es una medida de la posibilidad que tiene de ocurrir. Muy bien, entonces tenemos tres espacio muestral, que no es más que el conjunto omega. Tenemos los elementos de omega. Los elementos de omega, perdón, de omega mayúscula, se llaman eventos elementales. Digamos, en el sentido de que son los básicos, ¿no? Y los subconjuntos de omega
se llaman eventos. Se llaman eventos. O eventos compuestos. O sea, los elementos de omega son eventos elementales y los subconjuntos se llaman eventos, o a veces, para distinguirlos de los otros, son eventos compuestos. Acuérdense que no es lo mismo ser elemento del conjunto que ser subconjunto del conjunto. Así que a eso se está refiriendo. Evento elemental son elementos del conjunto. Evento o evento compuesto son subconjuntos del mismo omega. Todo hace referencia a omega. Así que omega juega el papel del conjunto universal, como nos los enseñaron cuando estábamos estudiando conjuntos, teoría de conjuntos. Así que hasta el momento nada nuevo. Pero entonces ahora sí van a comenzar las novedades. Y aquí ya es donde comienza lo nuevo. Hasta el momento solamente teníamos un cambio de lenguaje, y ese cambio de lenguaje básicamente se debe a la historia de la teoría de probabilidad, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de álgebra. Eso ya es otra cosa. El álgebra. Bueno, entonces noten, estoy usando el término evento en el sentido que está escrito aquí arriba, o sea, en el sentido de los subconjuntos de omega. Bueno, entonces, sea omega un espacio muestral. Un espacio muestral. ¿Ok? Sea omega un espacio muestral, o sea, un conjunto, simplemente un conjunto. Ahora fíjense lo que voy a escribir. Voy a escribirlo con esta A, así de, esta A rara. Es una A. Pero lo que quiero es que esto sea una familia de subconjuntos de omega. Entonces, espero que entendamos esta nomenclatura que estoy aquí escribiendo. Si no la entendemos, bueno, pues lo escribo en palabras. O sea, A es una familia de subconjuntos de omega. De subconjuntos de omega. ¿Sí? Así que este también es un conjunto, pero es un conjunto Profesor. de conjuntos, ¿no? Es una familia de conjuntos. Podría ser toda, pero podría no serlo. Entonces, vamos a ver qué le pido a esta familia A. Entonces, esta familia A se llama álgebra. Entonces, A es un álgebra de eventos. Si tiene las siguientes cualidades. Número 1, el vacío pertenece a esa familia. Número 2, voy a borrar de aquí para abajo. Puedo borrar de aquí para abajo para seguir escribiendo las propiedades que definen a un álgebra de eventos. ¿Ustedes me dicen? Sí. Bien. Dos. Si alguien pertenece a esa álgebra de eventos, entonces el complemento también pertenece a esa álgebra de eventos. Dicho en palabras, la familia A es cerrada bajo la operación de complementación. Y número 3, si tengo un par de eventos E y F, o sea, un par de elementos del álgebra, déjenme quitarles aquí el sí, porque es incorrecto pintar la flecha. Entonces, la unión de esos dos sigue siendo un elemento del álgebra. O sea,
la propiedad número 1 dice que el vacío pertenece. El número 2 me dice que cada vez que el álgebra es cerrada bajo la operación de complementación, o sea, cada vez que esté alguien ahí, también está el complemento. En consecuencia, vamos a listar algunas consecuencias rapidísimas. Las consecuencias son, como combinación de 1 y 2, una primera consecuencia es que el total también pertenece al álgebra. Y eso es consecuencia de que, como está el vacío, y cada vez que haya alguien está el complemento, y el complemento del vacío es el total, bueno, pues entonces el total también pertenece al álgebra. Esa es una primera consecuencia. La tercera consecuencia me dice que el álgebra es cerrada bajo la unión de dos elementos cualesquiera de ahí. Esta es la unión de los dos elementos. Entonces hay una consecuencia muy importante que la voy a empezar a escribir aquí, pero la voy a terminar de escribir acá. Entonces, si E y F son ambos elementos del álgebra, entonces la intersección de todos ellos sigue siendo elemento del álgebra. O sea, una álgebra también es cerrada bajo intersecciones. Ajá. Este inciso B sí requiere, bueno, vamos a hacer la demostración de estas consecuencias, así que estas consecuencias como nuestro primer teorema, es un teorema muy sencillo, y el teorema, pues, de lo que habla son de consecuencias de la definición de álgebra. Entonces vamos a hacer la demostración, esta es muy sencilla. El inciso A, pues ya es tomar alguien en A, y como A es cerrada, bueno, por la propiedad número 2, el complemento está en A, y como consecuencia, este razonamiento me dice que si elegimos como E al conjunto vacío, que por la propiedad número 1 pertenece al álgebra, entonces, el total, que no es más que el complemento del vacío, también debe pertenecer. Entonces ahí está la prueba del inciso A. Y el inciso B es, tengo dos elementos de A y ahora tengo que verificar que su intersección está. Bueno, pues entonces por hipótesis E y F están en A, y eso me está diciendo que E complemento y F complemento pertenecen también al álgebra. ¿Por qué? Porque A es cerrada bajo complementos. Así las cosas, E complemento unión F complemento debe ser un elemento del álgebra, porque el álgebra es cerrada bajo uniones. Eso es lo que me está diciendo la propiedad número 3. Y bueno, una vez que ya estoy seguro de que esta unión pertenece a A, entonces el complemento de esa unión también pertenece a A. ¿De acuerdo? Pero aquí resulta lo interesante, porque ¿quién es el complemento de ese conjunto? Bueno, pues E intersección F por las leyes de De Morgan, ustedes han de recordar las leyes de De Morgan. Por las leyes de De Morgan es el complemento de E complemento unión F complemento. Ah, pues entonces eso quiere decir que efectivamente esa intersección pertenece al álgebra. Entonces, una álgebra de eventos es cerrada bajo uniones, cerrada bajo intersecciones, cerrada bajo complementos, está el vacío, está el total. Ejemplos de álgebras, es muy sencillo poner un par de ejemplos, aunque hay mucho más ejemplos, pero digamos, los dos ejemplos más notorios son los siguientes. Los ejemplos más notorios, ejemplos de álgebras de eventos. El primer ejemplo es lo que sería el álgebra trivial. El álgebra trivial.
aquí, perdón, dado omega, dado el espacio muestral omega, porque todo es en referencia a un conjunto universal, que en este caso es omega, el espacio muestral. ¿El álgebra trivial qué es? Bueno, pues el álgebra trivial es una familia de subconjuntos de omega que únicamente tiene dos elementos. Está omega porque debe estar omega, perdón, está el vacío porque está el vacío, y tiene que estar omega porque está forzado a ser cerrado bajo complementos. O sea, es una familia con dos elementos, nada más, el vacío y el total. Pero si lo pensamos correctamente, vaya, si lo pensamos con cuidadito, esta familia es un álgebra. ¿Se dan cuenta? Está el vacío, es cerrada bajo complementos. ¿Y qué pasa con las uniones? Bueno, pues las uniones, evidentemente, si aquí les hago la tablita de la unión de estos dos, vacío unido con vacío es vacío, vacío unido con total da total, vacío unido con vacío, total unido con vacío da total, y total unido con total da total. Entonces, se dan cuenta, la operación de unión deja invariante al álgebra, o sea, el álgebra es cerrada bajo esa operación. Esa es la prueba de que el álgebra trivial es efectivamente un álgebra. Pero este no es un ejemplo kindergarten, nada más para tener un primer ejemplo de que es un álgebra. Segundo ejemplo de lo que es un álgebra es el siguiente. A como el conjunto potencia mismo. Les decía yo, el álgebra A siempre es un subconjunto del conjunto potencia. Bueno, todo el conjunto potencia obviamente es un álgebra. Está el vacío, cada vez que haya alguien ahí, el complemento sigue siendo este elemento del conjunto potencia, y por supuesto que el total pertenece al conjunto potencia, así que esta se llama el álgebra total. El álgebra total. Pues el álgebra trivial solamente está formada por estos dos, y el álgebra total está formada por todo el conjunto potencia. Y bueno, de hecho aquí tengo esta contención de conjuntos, curiosamente. Me salió ahí, ¿no? Esa contención de conjuntos me está diciendo, el álgebra trivial es como la más chiquita que hay, el álgebra total es la más grandota que hay. Puede haber muchísimas intermedias, o sea, que contenga la trivial. Toda álgebra contiene la trivial, y toda álgebra está contenida en el conjunto potencia. Así que puede haber muchas álgebras intermedias, y bueno, ¿ok? Entonces, esto es importante porque realmente es en el álgebra de eventos bueno, en primer lugar, una definición. Una definición. Bueno, de hecho son dos definiciones. Sea omega un espacio muestral, y sea F, ahora voy a usar la letra F, una familia de subconjuntos de omega. ¿Sí? Entonces decimos que F es una sigma álgebra. Entonces noten, a la palabra álgebra le he puesto el prefijo sigma con una rayita. Es una sigma álgebra de eventos si pasa lo siguiente. Inciso 1, por su propio derecho es álgebra, y hay una segunda condición. La segunda condición es la siguiente. Cada vez que tengamos una sucesión A1, A2, A3, una sucesión, puede ser finita o infinita, pero si es infinita, que sea numerable.
elementos del álgebra, de F, entonces, la unión de todos ellos también va a pertenecer a F. Ajá. Así que una sigma álgebra es un álgebra que tiene esta cualidad adicional, que es cerrada. Lo voy a escribir aquí para que tengamos escrito. Es cerrada. F es cerrada. F, entre paréntesis, F es cerrada bajo uniones numerables. Es lo que dice la propiedad número 2. Bajo uniones numerables. Bajo uniones numerables. No bajo uniones arbitrarias. Tienen que ser numerables, o a lo más numerables. Pero no arbitrarias, porque si fueran arbitrarias puede... ¿Ok? Se dan cuenta, aquí ya me estoy metiendo en un mundo bastante abstracto, ¿no? Que iremos disolviendo a través de los ejemplos concretos. Pero bueno, aquí vamos con ejemplos. Ejemplos de sigma álgebra. Bueno, la primera es simplemente una afirmación. Toda sigma álgebra también es álgebra. Entonces lo dice la definición. Así que no hay nada que hacer aquí. Es la primera observación. Segunda ejemplo. Eso significa que si yo tomo F como la familia trivial, exacto, la familia trivial, por ejemplo, ya vimos que es una álgebra, pero también es una sigma álgebra. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sé que es álgebra. Lo que tengo que hacer es verificar que es cerrada bajo uniones numerables. Entonces, considérense ustedes una sucesión de elementos de esta familia trivial. ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo vacíos o tengo totales, ¿no? Si todos los que están en esa sucesión fueran vacíos, la unión es vacía. Y si alguno, por lo menos uno de ellos, fuera el total, la unión da total, ¿cierto? Entonces, es lo que estoy diciendo. F es sigma álgebra. Sigma álgebra. Hagamos una pruebita rapidísimo de ese hecho. Es muy sencillo. ¿Por qué es sigma álgebra? Bueno, porque si tengo una sucesión de elementos de esta familia trivial, pues quiere decir que todos ellos o son vacíos o son totales. Si todos fueran vacíos, entonces la unión de todos ellos pues sería la unión de puros vacíos. Y en consecuencia lo que obtengo es vacío. Y eso demuestra que efectivamente esta unión pertenece a mi familia. Omega. Por el contrario, ¿qué es lo contrario? Pues aquí supuse que todos eran vacíos. Lo contrario sería que al menos uno de ellos no es vacío. Pero si ese no es vacío, tiene que ser omega, ¿verdad? Por el contrario, si alguna J es distinto del vacío, entonces ese mismo no le queda de otra más que ser el total. Y con uno solo en la sucesión que sea el total, a la hora de unir me va a dar total. Por lo tanto, si yo tomo la unión de todos, algunos podrán ser vacíos, pero la presencia de este total en esa lista hace que la unión obviamente sea el total. Entonces, eso demuestra otra vez que
la unión es, pertenece a la familia. Entonces, una sigma álgebra, ¿de acuerdo? Bueno, así como tengo la familia trivial, la familia total también es sigma álgebra. Entonces, ejemplo número 2, la familia total obviamente es una sigma álgebra. ¿Por qué? Pues porque las operaciones que yo le haga, no importa cuántos elementos estén involucrados en la unión, de todas maneras no me voy a salir de omega, todos son subconjuntos de omega. Entonces, evidentemente, la sigma álgebra, la familia total es una sigma álgebra. Entonces viene la pregunta, pues hasta el momento no, pareciera que todas las álgebras son sigma álgebras. No es cierto, no es cierto que todas las álgebras sean sigma álgebras. Y ahora es el momento de hacer, bueno, les voy a poner un cierto ejercicio, a ver si la próxima vez ya lo pueden resolver. Voy a tomar como omega a todos los números. ¿Ah? Sí, pues, ¿no? Pues cualquier conjunto, omega es cualquier conjunto. Y ahora voy a fijarme en la siguiente familia. Sea A, la siguiente familia. Va a consistir de todos los subconjuntos de los reales, tales que su cardinalidad, entonces aquí aprovecho pues para anunciarles que cada vez que quiera yo hablar de la cardinalidad del conjunto, pues voy a usar el gatito. Su cardinalidad es finito, o bien la cardinalidad del complemento. ¿Sí? Entonces, y bueno, eso es A. Y ahora voy a considerar F, la siguiente familia. Todos los subconjuntos de los reales que tienen la cualidad de que B es a lo más numerable es a lo más numerable. ¿Ok? Bueno, entonces el ejercicio es el siguiente. Eso lo van a hacer ustedes y la próxima vez lo revisamos porque posiblemente ya está poniéndose denso todo este asunto. Entonces, lo que hay que hacer como ejercicio es demostrar lo siguiente. A es álgebra. Es álgebra. F es sigma álgebra. La familia A está contenida en F y hay que verificar que la familia, bueno, la contención es propia, de hecho, y hay que verificar que A es una álgebra que no es sigma álgebra. Ahí está el ejemplo típico de una álgebra que no es sigma álgebra. ¿Se dan cuenta? Este ejercicio no es muy difícil, pero está así medio abstracto. Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando con el concepto, pues háganlo. Para eso me sirven los ejercicios, ¿no? Para irme familiarizando con los conceptos. Entonces, hagan ese ejercicio. Se los dejo como ejercicio para ustedes. No es del todo trivial el ejercicio, requiere de cierta reflexión y por eso es bueno que ustedes lo intenten, ¿ok? Bueno, ya discutimos sobre álgebras y sigmas álgebras y no sé qué. Ahora vamos directamente a lo que es la medida de probabilidad. Y ya con eso vamos a ir cerrando la clase. La medida de probabilidad. Ok, entonces decíamos hace rato, la medida de probabilidad es una medida de la oportunidad que tiene el evento de ocurrir. Ajá. Y bueno, entonces, pues esa es la definición, esa es la intuición que tenemos acerca de la probabilidad de un evento. Pero esa no es la definición rigurosamente. Entonces, déjenme empezar con una definición ahora sí.
Un espacio voy a llamarle un espacio muestral con eventos, así como estoy planteando, un espacio muestral con eventos, es una pareja. Es una pareja. Es una pareja. La primera posición es el conjunto, y la segunda posición, pero debe ser F. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Sí, ¿por qué? apaguen el micrófono, por favor. Donde omega es un conjunto, o sea, es un espacio muestral. Y F es una sigma álgebra de eventos de omega. F es una sigma álgebra de eventos de omega. O sea, son subconjuntos de omega. Los elementos de F son subconjuntos de omega. ¿No? Toda la familia F tiene las cualidades de ser una sigma. ¿Ok? Bueno, una medida de probabilidad, perdón, esa es esta definición, y ahora sí viene el punto importante. Un espacio de probabilidad es lo siguiente. Un espacio de probabilidad es una terna. Es una terna de objetos. ¿Qué vamos a requerir? Bueno, un espacio muestral, una sigma álgebra de eventos en el espacio muestral y un tercer objeto al que le voy a llamar P mayúscula, P de probabilidad. Entonces, ¿qué cosa es P? ¿Dónde P? Necesito describir con detalle qué cosa es P. P es una función, ciertamente es una función. Es una función un poco peculiar porque es una función cuyo dominio es la sigma álgebra F y su contradominio es el intervalo 0, 1. Ajá. Bueno, no lo dije, F es sigma álgebra de eventos en omega. No lo escribí, pero lo estoy diciendo. Y bueno, P es esta medida de probabilidad y tiene las siguientes cualidades. O sea, no es una medida, no es una función arbitraria. Entonces, tiene las siguientes propiedades. 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 Está acabando el plumón, entonces me cambié de plumón. Tiene las siguientes propiedades. Como lo acabo de comprar, no quiero llevarme la sorpresa. Alguna vez me pasó que los compré y resultó que eran permanentes y entonces tuve que ir por alcohol para limpiar. Con las siguientes propiedades. Una, la probabilidad del vacío, acuérdense, el vacío es un elemento de F, porque F es un álgebra. La probabilidad del vacío es 0. Número 2, la probabilidad del total es 1. De eventos A1, A2, A3, etcétera. Todos ellos son elementos de F. Ajá. Pero son mutuamente excluyentes. O sea, ¿qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? Mutuamente excluyentes.
mutuamente excluyentes. Es decir, yo lo que pretendo es intersectar cualesquiera dos de ellos, A con AJ. Eso me va a producir el vacío siempre que I sea distinto de J. A eso me refiero con mutuamente excluyentes. Entonces, en esas circunstancias, la probabilidad de la unión de todos ellos es lo siguiente. Es la suma, pero la suma entendida en el sentido de sumar de 1 a infinito las probabilidades. Bueno, ustedes se preguntarán qué cosa es eso de sumar de 1 a infinito. Algunos de ustedes tal vez lo conozcan, algunos de ustedes no conozcan el concepto de la serie, es una suma infinita. ¿Cómo se debe entender eso? Bueno, se debe entender de la siguiente manera. Es el límite cuando n va a infinito de la suma desde que j vale 1 hasta n de estas probabilidades. ¿Ok? Entonces, es así como tiene que entenderse este concepto. Bueno, entonces, ahí está la definición de medida de probabilidad. Lo que queda, y es lo que estaremos haciendo en las próximas clases, es estar procesando esta definición abstracta a través de una serie de ejemplos. Ya se dan cuenta lo abstracto que se puede poner si uno se sigue por el camino puramente teórico. De tal manera que en adelante vamos a ilustrar este concepto a través de una colección de ejemplos. Los primeros ejemplos vamos a tener al espacio total omega con un número finito de elementos, como ocurría en los ejemplitos del dado y de la moneda, etcétera, etcétera. Eventualmente vamos a llegar a ejemplos en donde omega ya no es un conjunto finito. Y entonces ahí las cosas se van a poner sumamente interesantes. Pero para empezar, los ejemplos que vamos a estar estudiando las próximas clases, tal vez 2, 3 clases, son situaciones en donde el conjunto total es un conjunto finito, y entonces las cosas ahí son relativamente sencillas. ¿Y por qué digo relativamente sencillas? Bueno, la razón por la cual a ustedes les piden como prerequisito para este curso haber tomado matemáticas discretas es porque vamos a estar calculando probabilidades. Aún en una situación tan simple como el hecho de que omega sea un conjunto con un número finito de elementos, el cálculo de probabilidades muchas veces nos va a llevar a situaciones combinatorias de cierto grado de complejidad. Entonces, precisamente por eso es que se les pide que ya hayan tomado el curso de matemáticas discretas, para que lleguen aquí con una cierta familiaridad de lo que es la combinatoria y la usemos para hacer cálculos de probabilidades así explícitos, totalmente explícitos. Entonces, en los ejemplos que aparecerán la próxima vez, ya empezaremos a hacer cálculos combinatorios, ¿no? Como ya está apareciendo en las notas. Insisto, las notas tienen, digamos que, la parte práctica, ¿no? Que esa es la que les puedo estar subiendo rápidamente, porque es básicamente lo mismo que les digo a los alumnos de ingeniería, y la parte teórica, como la parte de hoy, ¿no? Que esa, bueno, pues la voy a tener que escribir con cuidado, y una vez que la tenga, la convierto en PDF y se las subo a la misma plataforma CIPI del día de hoy. O sea que si ustedes revisan el contenido de la clase 1 que subí hace rato, con lo que acabo de decir, van a encontrar notables diferencias, pero es porque ahorita le he puesto un bagaje un poco más teórico, así que al rato o mañana a más tardar les subo esta parte que será como el complemento de la clase 1. Así que mañana les voy a subir un archivo PDF y ustedes lo van a identificar como complemento a la clase 1 que hoy les subí
a la plataforma CIPI. ¿Y en qué va a consistir este complemento? Pues en esta última parte en la que estamos entrando en nociones un tanto abstractas de qué cosa es la teoría de probabilidad, pero bueno, una vez que se pasa por este trago amargo, las cosas ya se vuelven bastante más claras, más evidentes, pero no hay de otra, es simplemente quería darles una probadita de qué es la teoría matemática de la probabilidad, ya cuando uno la quiere abordar en serio, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces quisiera dejarle aquí y nos veríamos el próximo viernes a las 12 del día, para continuar con este asunto. Entonces, no sé si haya preguntas. ¿No va a subir las clases grabadas, profesor? ¿Perdón? ¿En algún lado? ¿No la pueden grabar ustedes? Sí, también. Sí, sí, porque de hecho yo no sé cómo grabarla. Sé que se puede grabar, pero no sé cómo se hace. Si alguien de ustedes sabe grabarla, pues le puede mostrar a sus compañeros cómo hacerlo. No hay problema con que la tengan grabada, pero yo personalmente no sé cómo se graba la clase. Pero si alguien sabe, adelante y la comparte con sus compañeros. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? Profesor, Sí, sí. disculpe, ¿los exámenes van a ser los viernes, pero van a ser a la hora de clase? No, los exámenes van a ser tareas examen. Ajá. Se las ok. voy a dejar los viernes, supongo yo, pero va a ser tarea examen, para que tengan el fin de semana para hacerlo, ¿ok? Sí, profesor, gracias. Ok, entonces, ¿más preguntas? Sí, nada más, ¿qué libro es el que ocupa usted para la clase? Por supuesto, el libro, permítanme un segundo. Bueno, de hecho, aquí los tengo. Hay dos libros. Uno es el más sencillo, que es esencialmente el libro que también llevan sus compañeros de probabilidad aplicada. Creo que está escrito en la planeación, pero de una vez lo escribo aquí para que tener la información completa. Entonces, digamos que el libro de la parte práctica, por decirlo de alguna manera, se llama, de hecho, el libro se llama Estadística Matemática. Matemática con aplicaciones. Hay muchas versiones de este libro. Yo tengo una versión muy vieja, pero ya hoy en día hay versiones más modernas de este libro. Los autores de este libro son William Mendenhall, Richard Schiffer, con doble F, creo, sí. Richard Schiffer. Dennis D. Vaccarin. La versión que yo tengo es de Grupo Editorial Iberoamérica, pero me da la impresión de que esta editorial ya no existe. La que lo sustituyó es, creo, una editorial que se llama así. Entonces, cualquier versión que encuentren de este libro es igual de buena, y esta es, digamos, como que la parte práctica, ¿no? La parte, vamos a ponerle aplicada, aunque tiene bastante buenos capítulos de la teoría de probabilidad a nivel elemental. Entonces, esa es la razón por la que recomiendo este libro. Hay un libro de una índole más teórica, más para matemáticos. Se las escribo de una vez. Este libro, de hecho, sí puede resultarles un poco más caro. Si tienen la posibilidad de encontrarlo y comprarlo, excelente. Es un libro también a nivel de licenciatura en matemáticas, pero tiene
bueno, es más riguroso, bastante más riguroso, incluso más moderno, ¿no? Sin embargo, a veces se le pasa la mano en cuanto a la dificultad. Por eso es que también hay que medirle, porque bueno, pues no es así como para llevarlo religiosamente como libro de texto, ¿no? De hecho, ni siquiera lo terminaríamos. Pero, ¿puedo borrar para escribir el nombre del otro libro? Claro. Bien, entonces voy a borrar para escribir, digamos, el libro más teórico, que, bueno, pues realmente tiene cosas sumamente interesantes, pero a veces la dificultad es fuertezona, ¿no? Entonces, el título del libro está en inglés. Creo que ya hay traducciones al español, pero bueno, yo la versión que tengo es en inglés. Un primer curso de teoría de probabilidad. Tengo la edición séptima, pero insisto, ya hay versiones más modernas en español. El autor se llama Sheldon Ross. Y la editorial es Pearson. Pearson Prentice Hall. Bueno, el libro es bastante famoso, aunque no estoy tan seguro que lo puedan descargar directamente de la red, hay que comprarlo, supongo yo. Lamentablemente no tengo yo versiones electrónicas de estos libros, sino con mucho gusto se los compartía. Pero bueno, ahí está los dos libros que vamos a ver. Este segundo libro es así como un libro más de teoría. Entonces nosotros vamos a estar campechaneando de uno al otro, porque, pues, ya saben, aquí en la UAM el tiempo vuela, entonces hay que hacer extractos de un libro, del otro y qué sé yo. Eso acompañado de las notas que les voy a estar subiendo, ya sea las notas que ya tengo preparadas del curso de probabilidad. De hecho, ustedes van a estar viendo ahí la fecha del año pasado y el título de probabilidad aplicada, porque es básicamente lo que les enseñé a sus compañeros de ingeniería, y lo tengo que complementar con cosas más teóricas como la del día de hoy. Esos también los estaré subiendo en el momento que termine yo de escribirlos en limpio, tomarles fotos, pasarlas a PDF, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esos son básicamente los dos libros que vamos a tener, que digamos que son como libros de consulta y acompañado pues de la clase. Entonces, ¿más preguntas? No más preguntas. No, profe. Bueno, entonces nos vemos el viernes a las 12 del día, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias, maestro. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.